Entonces, bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Hoy tenemos la fortuna, creo yo, de disponer de un excelente ponente, el doctor Ángel Alberic, que es doctor en Ingeniería Biomédica y es el CEO del QIBIM de Valencia, y sobre un tema que realmente es un tema que está en el candelero, que es la inteligencia artificial, y en este caso nos ilustrará cuál es la situación actual y cuál es el futuro de la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico y tratamiento por la imagen. Ángel, cuando quieras. Muy bien, bueno, pues buenos días a todos. Yo quería agradecer tanto al doctor Albert Maroto por la introducción y al doctor Pedraza por la invitación. Me une mucha colaboración a los proyectos que han desarrollado el doctor Pedraza y el doctor Puig en Girona, ¿no? Y es para mí un privilegio poder participar en estas sesiones. Como conflicto de interés, he de decir que soy CEO y fundador de QIBIM. Esto algunos pueden pensar pues, que va a sesgar mi visión de la temática, pero bueno, voy a tratar de trasladar una visión objetiva de la situación actual. En primer lugar, veremos el estado actual de la inteligencia artificial y en lo que entendemos como el mercado, ¿no? Que al final tenemos que hablar del mercado, es lo que valora, si alguien lo usa, si no lo usa, cómo y las características. También algunos ejemplos de lo que considero la inteligencia artificial y la realidad de estos días. Y por último también desarrollos futuros, ¿no? Pero vamos a realizar ahora algunas reflexiones sobre el mercado y el estado actual de la inteligencia artificial. Y a mí me gustaría introducir esta charla, ¿no? Pues con este gráfico, porque de él nace toda una reflexión sobre el estado actual de la inteligencia artificial. En este gráfico lo que vemos son dos crecimientos distintos. Uno es el del número de radiólogas y radiólogos que en 20 años, del 2000 al 2020, ha crecido aproximadamente un 62%, versus, como vemos, prácticamente un 800% de incremento de estudios. Aquí Deloitte en este análisis lo llama imágenes médicas, pero en realidad cuando vamos a los números de Eurostat son estudios de imagen. Entonces, lo que ocurre en esta situación es que vamos a ver y estamos viendo en este gap de crecimiento, ¿no? Cuando tenemos un crecimiento muy abundante de datos y un crecimiento de radiólogos más moderado, lo que tenemos es un gap de crecimiento, ¿no? Que cada vez será mayor. Estos gaps en realidad son vistos pues, en los mercados y financieros y en la inversión también como oportunidades, ¿no? Y muchas veces se dice, bueno, hay una oportunidad de mercado. Bueno, pues esto es pues, los que los analistas como Deloitte ven como oportunidades, ¿no? Y lo que ocurre cuando hay oportunidades, y aquí hay muchas analogías intuitivas, ¿eh? Ahora mismo hay una moda también, que cada vez somos más población. Los recursos hídricos son limitados y veréis también que hay un incremento de inversión en compañías como American Water, ¿no? que gestionan las aguas. Bueno, esto también ocurre en radiología, cuando hay un gap, cuando hay una oportunidad y hay más liquidez. ¿Por qué hay más liquidez? Porque hay menos inversión en otros mercados, hay incertidumbre, hay compañías en máximos históricos, hay casos como el de GameStop que cambian de un día para otro los valores de las acciones de las compañías. También hay fluctuaciones en los posicionamientos de las criptomonedas, y esta liquidez que hay junto a la oportunidad en el sector de la radiología, lo que ha provocado es esto, ¿no? Esto es un espacio superpoblado de compañías de inteligencia artificial. Esto no es nuevo, ha ocurrido también en otros sectores como el de las energéticas, renovables. ¿Todas las compañías tendremos éxito? Pues probablemente no. ¿Todas las compañías sobrevivirán? Probablemente no. Veremos cuáles aportan más valor. Yo tengo el honor de poder liderar QIBIM, que está aquí, aunque este es el logo antiguo de la compañía, que lo hemos rediseñado. Gracias a Dios, pues estamos entre las 10
compañías primeras del mundo en inteligencia artificial en radiología, al menos según el Financial Times y según Business Insider. Estamos compartiendo espacios con compañías muy potentes como Aidoc, Zebra, Lunit, Icometrics, Cure.ai, Infervision, Cortex y Arteris, ¿no? que están también por aquí. Entonces yo creo que el reto principal que tenemos ahora mismo delante de todos nosotros es ver qué compañías consiguen alcanzar lo que es la adopción general de la inteligencia artificial. Y hay que pensar que muchas de estas compañías también han aparecido porque expertos en ciencia de datos que se estaban dedicando a otros sectores pues, como la conducción autónoma, la visión por satélite, de repente cambian de foco y dicen, bueno, vamos a intentar aproximar inteligencia artificial a la radiología porque hay una oportunidad, ¿no? Y lo que vemos es que tuvimos en nuestro sector una inversión prematura muy importante. Las compañías se financiaron de una manera muy intensa desde los principios. Tenemos una media de inversión en nuestro sector, en todo esta mar de compañías que tenemos aquí, de 39 millones de euros de media por compañía. En Kibim tenemos ahora mismo 10 millones y bueno, os puedo asegurar que en España somos expertos en maximizar el retorno por euro de inversión, ¿no? Mi opinión es que el momento de las inversiones es más ahora, en estos momentos, que hace 2-3 años, ¿no? Y creo que vamos a ver como algunas compañías que se financiaron muy fuerte hace 2-3 años, ahora van a empezar a percibir también esa tensión, esa dificultad de acceso al mercado por la necesidad de demostrar valor, ¿no? Y estamos ahora en una continua discusión de quién aporta más valor. Ser compañía muy vertical es un riesgo. Por ejemplo, dedicarnos únicamente a un área de enfermedad, a solucionar un único problema, pues significa que tienes que prácticamente ser el mejor en esa línea, ¿no? Y bueno, y ahí está esa decisión entre la verticalidad de las compañías o la horizontalidad, ¿no? Este es el reto, es ver quiénes consiguen cruzar este abismo, ¿no? El abismo que separa la adopción temprana de las soluciones, que yo creo que es lo que hemos tenido hasta ahora, a la utilización por parte de una gran mayoría, ¿no? ¿Qué compañías consiguen saltar este abismo? Pues es lo que vamos a ver muy probablemente en lo que queda de año, del 2021 y también el 2022, porque estos 2 años son vitales para el posicionamiento de la inteligencia artificial en el sector de la radiología. No hemos hablado del COVID hasta ahora, estos son de algún modo resultados relevantes. ¿Cuál ha sido el impacto del COVID-19 en nuestro sector? Estos son resultados del informe de Signify Research, que es para nosotros uno de los más relevantes de nuestro sector. Vemos cómo la radiología ha sufrido en general. No es que hayamos tenido incremento de estudios por el COVID específicamente en el área de pulmón en algunos casos, ¿no? Podemos ver cómo en todas las modalidades hemos tenido una disminución muy significativa de estudios en las primeras 16 semanas, ¿no? del año pasado. Este impacto en la radiología se traduce también en el sector de la inteligencia artificial, donde pues la IA, recordemos que es algo de valor añadido, es algo de innovación y muchas veces ha quedado pospuesto, ¿no? a la toma de decisión cuando pase la pandemia o cuando se vuelva a disponer de fondos para invertir en los respectivos departamentos, ¿no? En términos financieros, y esta es la última actualización que disponemos, podemos ver lo que era la previsión de tamaño de mercado el año pasado, que era de 1,4 billones hacia el año 2024, y esta previsión se ha reajustado a 1,1 billones, ¿no? Y si nos fijamos, por ejemplo, este año lo que tenemos es 400 millones de revenue, que es una cifra muy parecida a la del 2020, ¿no? Es decir, que el crecimiento global se ha disminuido un 5,5% y en resumen, lo que son las previsiones significan que nos hemos retrasado un año. Prácticamente el impacto de la pandemia es un año de retraso
con respecto a las previsiones iniciales en el mercado de la inteligencia artificial, ¿no? Que lo podemos ver muy bien en este gráfico. Esta es la previsión inicial y esta es la previsión tras el ajuste de la pandemia. Si comparamos el tamaño de este mercado con el mercado, por ejemplo, de la industria farmacéutica, aunque sea de 1,4 billones, ¿no? Y es una ingente cantidad de dinero, en realidad es un mercado pequeño en términos comparables con otras industrias, ¿no? Pero hasta aquí hemos visto lo que dicen los mercados y los analistas, ¿no? Pero vamos a lo importante también, que es qué dicen los radiólogos, ¿no? Me gustaría destacar esta encuesta que hizo el Data Science Institute del American College of Radiology, ¿no? Porque es muy ilustrativa de la situación del sector. Vemos que teníamos 1.472 respuestas a la encuesta y hay que contabilizar también el sesgo de quien responde a este tipo de encuestas también precisamente es por interés en el sector y no debemos olvidar todos esos radiólogos que no habrán respondido siquiera a la encuesta. De aquellos que responden, prácticamente el 33,5% dice que está utilizando inteligencia artificial versus el 66,5% que dice que no. Insisto, contabilicemos que los que no la están usando será un volumen mucho mayor por los que no han respondido. Tenemos esta distribución de uso y cuando les preguntas a los radiólogos, ¿no? ¿Qué debería realizar la inteligencia artificial? ¿Cuál debería ser su cometido? Pues prácticamente más del 50% de las encuestas coinciden en que lo primero es la detección de lesiones en cualquier órgano, las mediciones anatómicas. Esto aceleraría mucho el trabajo del radiólogo en rutina clínica. Por ejemplo, pensemos en una columna, detección de vértebras, ángulos, mediciones, todo aquello que le requiere tiempo. La priorización de las listas de trabajo, la mejora de la calidad de la imagen y la mejora de los procesos también. Yo creo que es muy ilustrativo también para las compañías tener este tipo de información. Y aquí llega una de las conclusiones más claras y que yo creo que va a determinar muy mucho lo importante que es poder aportar valor en este mercado. Las conclusiones son muy claras, ¿no? Y es que en cuanto al mercado, los radiólogos lo que dicen es, bueno, los analistas y la inversión ha decidido poner mucho dinero en el sector de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, el mercado ve a la velocidad que quieras, pero los que tenemos al paciente somos nosotros, ¿no? Y estos desarrollos evidentemente no son de aplicación inmediata. Hemos visto ya que esto no va de identificar a perros y gatos, tampoco es siquiera identificar a peatón, ciclista, a las señales como si se tratara de conducción autónoma, ¿no? Esto es algo de complejidad mayúscula, analizar la máquina más compleja que existe, que es el cuerpo humano. Y las conclusiones son que a pesar de estas predicciones iniciales, hay preocupaciones sobre lo que es el rendimiento inconsistente, el decrecimiento en la productividad y la falta de reembolso que han hecho que este uso de la inteligencia artificial a día de hoy sea modesto, ¿no? También muchas de las implementaciones de IA se desarrollan localmente. Esto también está sesgado y, si me permitís la crítica, porque parte del estudio se ha desarrollado en MGH, en el Massachusetts General Hospital, donde tienen también el Centro de Investigación en Data Science, y es verdad que allí tienden a cocinar internamente muchos modelos de inteligencia artificial. Pero bueno, las conclusiones son muy buenas, porque dicen además, por esta performance inconsistente, no confiarían en la IA para uso clínico autónomo. Y finalmente, que mientras estas barreras para la implementación se mitigan, ¿no? y las compañías estamos ahí intentando proporcionar valor, hay oportunidad para el crecimiento futuro en la inteligencia artificial y en práctica clínica, ¿no? Y ya no solo los radiólogos, sino también la ciencia de datos. Andrew Ng para nosotros es un referente en el sector, es profesor de Stanford, gran docente, cofundador de Coursera, y un poco lo que concluye en una entrevista en el IECubo, que es nuestra revista, es la revista de la Asociación de Ingenieros Electrónicos, dice que, bueno, recogemos datos del hospital de Stanford, creamos un modelo, funciona en ese hospital prácticamente con un performance parecido al de los radiólogos,
pero llevas ese mismo modelo abajo, ¿no? En la esquina, en un centro que tiene menos capacidades técnicas y vemos como el modelo de IA se degrada significativamente. Pero un radiólogo es capaz de caminar, llegar al otro hospital, ¿no? E informar los estudios prácticamente teniendo esa degradación de calidad, ¿no? Y por lo tanto lo que vemos es que falta todavía muchísimo trabajo para estos modelos en alcanzar la producción. Entonces la segunda parte de mi presentación era más bien, bien, esta es la situación actual, ¿no? Es decir, hay una situación de entrada de la inteligencia artificial en la radiología, no tan rápida como esperaba el mercado, pero tenemos una oportunidad delante de nosotros para generar soluciones de mucho valor, ¿no? ¿Qué consideramos implementaciones exitosas en el sector de la inteligencia artificial? Como sabéis, en este caso, pues tengo el orgullo de liderar Keybeam, ¿no? Recientemente hemos anunciado nuestro ecosistema, solo nos centraremos en algunos ejemplos concretos y también conociendo que hay otros competidores que están trabajando en lo mismo y me centraré principalmente en la parte científica, ¿no? Y me gustaría decir que la inteligencia artificial a día de hoy lo que sí que nos ha aportado son mejoras muy significativas en tareas que para el radiólogo eran muy tediosas, como la segmentación. Y hablaremos prácticamente de esto en las próximas diapositivas. Las redes neuronales convolucionales han supuesto una revolución, cosas que antes no podíamos hacer, como segmentar un cartílago automáticamente, una próstata automáticamente, un hígado en reso. Ahora mismo es muy posible. La clasificación de patologías, lo que es diagnosticar, sigue siendo todavía un reto y yo creo que no deberíamos poner la ambición directamente ahí, sino hacer la vida a los radiólogos más fácil. Entonces, vamos a hablar en primer lugar de algunas de las recientes investigaciones y desarrollos. Y me gustaría explicar, por ejemplo, cómo hemos desarrollado, gracias a la inteligencia artificial, soluciones para biopsia virtual hepática. Me gusta enseñar resultados que hayamos publicado o hayamos obtenido recientemente, normalmente en los 6 meses anteriores a las charlas, ¿no? Y en este caso me gustaría hablar de este estudio. Este es un estudio que publicamos muy recientemente en European Radiology, donde lo que hicimos es demostrar la validez de una herramienta que facilita la vida a los radiólogos, ¿no? Como es la segmentación automática hepática en resonancia magnética. Queremos evitar con esto todas las mediciones de hierro manuales, todas las mediciones de grasa manuales y poder aportar más información, digamos, a la caracterización de las enfermedades difusas, al síndrome metabólico. Esta es una publicación de nuestro equipo donde hemos entrenado un modelo y lo hemos validado externamente con pacientes de clientes de Keybeam, en concreto Chile con Diagnomet, con el doctor Rodrigo San Martín y Argentina con Argus, con el doctor Juan Mazuco. Teníamos ya plataformas desplegadas allí. Hemos desarrollado el modelo, podemos ver la distribución de grasa, tenemos pacientes de todos los estadios de fat fraction, también diferentes estadios de R2 de hierro, y vemos como tanto en el dataset de test como en los de validación externa, es decir, de una institución 1, institución 2, que no habían formado parte del dataset de entrenamiento, tenemos distribuciones completamente heterogéneas, ¿no? Vemos también en esta tabla los diferentes parámetros de adquisición. Yo creo que lo bonito de este estudio es que entrenamos el modelo en estudios obtenidos con máquinas de Philips 3 Teslas y gracias a esa expertise del equipo, ¿no? en cómo crear técnicas de aumento de datos que simulen los datos obtenidos con otros equipos, pues luego lo generalizamos a otros fabricantes. Esto es un Siemens, un Skyra de 3 Teslas y tenemos también un Philips de 1,5 Tesla, ¿no? Aún teniendo parámetros muy distintos como spacing between slices, fijaos en entrenamiento de 6 y de 7,3, tenemos 15, 17,1 en la validación externa. Es decir, buscando esa heterogeneidad de datos, vemos que el modelo es capaz de tener un muy buen performance. En lo que es el entrenamiento y test tenemos un Dice Coefficient de 0,94, ya sabéis que es el solapamiento de la máscara de la IA con la del experto, mientras que en la de la validación externa con la máquina de Siemens, aún habiendo entrenado en Philips,
teníamos 0,95, es decir, aún más dice coefficient que en los resultados con los datos de entrenamiento y test. Y luego es verdad que moviéndonos a un equipo de 1,5 bajamos un poco ese dice coefficient por la calidad de imagen, pero en todo caso mayor a 0,85, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de casos distintos. Por visión por computador era muy difícil segmentar estos hígados, yo diría pues 5 años atrás, ¿no? Ahora, gracias a estos desarrollos, en rojo tenemos el contorno del radiólogo y en amarillo tenemos la segmentación de la IA y vemos cómo prácticamente podemos dejar a la IA de manera autónoma que segmente el hígado y luego obviamente el radiólogo puede supervisar, puede modificar, puede corregir los resultados, ¿no? Incluso casos con variaciones anatómicas como hepatectomías parciales se pueden analizar con estas técnicas, ¿no? Este proceso está ya implantado en rutina clínica y analizando centenares de pacientes a diario. El radiólogo no hace nada, es decir, directamente los resultados están disponibles en el PACS en cuestión de minutos tras las adquisiciones, ¿no? Y esta es un poco la filosofía que yo entiendo que tiene que tener la inteligencia artificial, es decir, conseguir desarrollos que de manera automática acaben en el PACS y los radiólogos siempre puedan modificarlos, editarlos y corregirlos e incluso rechazarlos, porque en algunos casos la IA fallará o tendremos variaciones anatómicas más importantes que estas y querremos tener un análisis más convencional, ¿no? Otro ejemplo es en el ámbito de la próstata. Esto es de cómo aplicamos inteligencia artificial para la segmentación y este es otro de los campos donde la segmentación ha sido un habilitador de un área que antes era muy compleja, como es la lectura PI-RADS prácticamente automatizada o apoyada por técnicas de inteligencia artificial, ¿no? Y aquí esta parte de estos desarrollos técnicos lo hemos integrado en esta herramienta que ha tenido el clearance de la FDA muy recientemente. Pero vamos a centrarnos en la parte más técnica, ¿no?, de cómo hicimos el estudio. Bueno, nosotros recogimos un total de 243 estudios de resonancia magnética de próstata de todos estos hospitales, ¿no?, de la FE, de CUDIM en Uruguay, DASA en Brasil, Delhi en India, Stony Brook en Estados Unidos. Aquí podéis ver que tenemos datos intercontinentales. Esto es importante para clearances como la FDA, por ejemplo. Podéis ver el origen del dataset. Tenemos también datos del PROMIS 12 y del SEC Decathlon, que son challenges que están públicos. Aquí podéis ver también la distribución entre fabricantes de equipamiento. Veis como el 50% de casos eran GE, prácticamente un 26% de Siemens y un 6% de Philips. Y en campos magnéticos, esto es standard of care, ¿no?, casi todos 3 Tesla y una porción de 1,5. Luego lo que obtuvimos eran los dice coefficient que nos permitían segmentar la próstata, no solo la glándula completa. Este algoritmo se diferencia por ser el primero del mundo, que está aprobado por la FDA, que separa la zona transicional, la periférica y también segmenta las vesículas seminales. Y bueno, estos son los datos de DICE que obtuvimos, ¿no? En general, zona transicional una media de 0,89, periférica 0,77, en vesículas seminales 0,75 y es un modelo muy conservador que luego nos permite obtener mapas nosológicos como estos. A la izquierda, en este caso, tenemos la patología, a la derecha el mapa nosológico, podemos ver esa correspondencia entre los dibujos del patólogo y las lesiones, ¿no? Estos forman parte del estudio de validación también, en este caso, la correlación radiología IA, anatomía patológica, ¿no? Bueno, este es otro de los ejemplos que diría reales, ¿no? La IA aplicada a algo que sí se puede implementar en rutina clínica sin miedo, como es la segmentación, y nos permite automatizar o aligerar esos procesos de lectura de próstata, ¿no? Y por último, quería también poner el ejemplo del COVID-19. En COVID tuvimos la iniciativa en mitad de la pandemia de organizar este proyecto, es el Imagine COVID, donde pues fuimos capaces de involucrar a más de 25 hospitales de toda Europa, en total fueron 26, para desarrollar un modelo de inteligencia artificial en un partnerariado con Eusomi, con RoboVision también como compañía.
Hemos tenido más de 8.000 estudios de TAC, de tórax. Es verdad que hay una discusión, ¿no? De la radiografía, de verdad, en práctica clínica es la técnica más utilizada, pero no tenemos que obviar que el TAC de tórax en un futuro, en los próximos años, no vamos a conseguir erradicar el COVID por completo, y lo que es el screening oportunístico de esta enfermedad será muy relevante. Ahora mismo es 8.000 estudios de TAC, es la base de datos más grande del mundo en TAC de tórax, la que tenemos en la plataforma Kibin Precision. Hicimos lo que son los Data Processor Agreements con todos los hospitales y bueno, tuvimos un grupo de 50 radiólogos etiquetando gran parte de los estudios y Kibin y RoboVision participamos en un hackathon interno. Estos son los datos clínicos que recogíamos. Teníamos comorbilidades, los resultados del PCR y el diagnóstico final, la edad del paciente y demás. Luego, en cuanto al proceso, hicimos un proceso estándar de colección de datos, etiquetado, training y desarrollo, ¿no? Sí que me gustaría destacar que en cuanto al entrenamiento de los datos, tuvimos mucho cuidado en elegir aquellos datos para entrenamiento de hospitales. Disculpad que no se vea muy bien, pero en el eje horizontal podéis ver cada uno de los centros y cómo los centros elegidos para el training fueron distintos a los centros elegidos para la validación y distintos a su vez a los centros elegidos para el test. Es decir, datos de diferentes hospitales en lo que es los datasets de validación y de test. Aquí el reto era crear dos tareas. Por un lado, la segmentación de lesiones y por otro lado, la clasificación, en si era COVID-19 positivo o si teníamos otros tipos de infección pulmonar. Estos son ejemplos de los resultados con las segmentaciones de RoboVision y las segmentaciones de Kibin, en este caso totalmente automatizadas. Y bueno, y el resumen, el resultado del hackathon es que tuvimos una performance muy superior en todas las métricas que se eligieron para medir qué algoritmo era el mejor y finalmente el ganador del hackathon era Kibin. Finalmente, pues estos resultados los hemos dejado disponibles en la página web de esta iniciativa para todos aquellos usuarios que quieran acceder a esta herramienta para propósitos de investigación. La estamos ahora también aprobando por la FDA para poder comercializarla en Estados Unidos. De nuevo, pensad que esto no es una herramienta de diagnóstico. Ya tenemos la PCR, que es la mejor técnica para diagnosticar el COVID. Veámoslo como una herramienta que podrá estar funcionando en background en los hospitales y de todos aquellos tags de tórax, sacarnos alarmas de cuidado que este patrón de vidrio esmerilado que tenemos aquí se parece al de un paciente en COVID y poder utilizarlo como un screening más oportunístico, ¿no? Y ya por terminar, hablemos del futuro, ¿no? ¿Cuáles son en realidad las vías de desarrollo futuro de la inteligencia artificial? Y ahí me gustaría destacar tres. ¿Qué necesitamos para este futuro en la inteligencia artificial? En primer lugar, necesitamos grandes repositorios de datos. No habríamos conseguido crear un algoritmo tan robusto para el COVID y estamos muy satisfechos con el performance de este algoritmo, al igual que con el de próstata o con el de hígado, que son ejemplos recientes, sin la existencia de proyectos colaborativos. Es fundamental la colaboración y el pensar que los datos y poder compartir esos datos ayudarán a que mejore, a que progrese el sector y el conocimiento y la mejora de los algoritmos. Y para esto todo se puede regular de la manera adecuada en los contratos. Yo creo que en Europa tenemos la suerte de tener la GDPR, que nos ayuda muy bien a definir el marco de uso de los datos, ¿no? Luego también tenemos un reto de la transparencia y el trustworthiness en inteligencia artificial. Iremos escuchando mucho esta palabra de trustworthiness porque es una de las políticas europeas con inteligencia artificial ahora mismo, es decir, cómo incrementamos esa confianza en la inteligencia artificial y, por tanto, necesitamos acceso público a esos resultados del performance, a esos resultados de cómo funcionan los algoritmos. Y finalmente también tenemos que investigar e innovar en nuevas metodologías de inteligencia artificial. No todos son los datos, también importa mucho la arquitectura, las redes que diseñemos y aquí hablaremos muy brevemente de algunas áreas, ¿no? En concreto,
qué grandes proyectos tenemos el orgullo de participar ahora mismo y de liderar en relación a esos grandes repositorios de datos. Bueno, este es el proyecto PRIMASH, es el proyecto más importante del mundo ahora mismo de cáncer pediátrico, donde tenemos más de 2.000 pacientes de neuroblastoma y de IPG. Es un proyecto financiado con 10 millones de euros, multiómica, donde lo que hacemos es una agregación de datos desde las RESO, modelos de crecimiento tumoral y modelos de inteligencia artificial para pronosticar crecimientos tumorales. Chaimelion, que son 39.000 pacientes de cáncer en general, pulmón, cáncer de recto, próstata, mama, 9 millones de proyecto y donde también Kibim es el Technical Manager y la plataforma de gestión de los datos y de análisis. Y por último también ProCáncer, ¿no? Por destacar algunos de los de mayores cohortes, donde tenemos 17.000 pacientes de cáncer de próstata, 10 millones de euros de proyecto, etiquetado multiómico también de los estudios y donde aplicamos nuestras técnicas, ¿no? Y estos proyectos seguro nos aportarán muchísimas ventajas en el desarrollo del cáncer, ¿no? Y el conocimiento de los tratamientos. En relación a la transparencia y el trustworthiness, simplemente destacar que mi filosofía es que considero que los modelos de IA deberían ser muy parecidos a cómo comunicamos los fármacos. Todos los fármacos tienen una ficha técnica que explican dónde funcionan, dónde no, cómo se han desarrollado efectos adversos. Lo mismo debería ocurrir con los modelos de IA, ¿no? Tener esas fichas técnicas que expliquen cómo se han entrenado, con qué conjuntos de datos, qué sesgos tenían. Y finalmente, en cuanto a la investigación y la innovación, destacar que a día de hoy el reto principal que tenemos en radiología es que hay una falta de datos etiquetados. Es muy difícil que un radiólogo se pare a etiquetar. Está ocurriendo en China y en la India, donde hay ya un mercado del etiquetado. Una solución en la que estamos trabajando es el Self-Supervised Learning. Es como aprenden los bebés, ¿no? En realidad, a ningún bebé le damos un manual de instrucciones de un iPad, pero es un aprendizaje autocontrolado, donde se aprenden los patrones de diferentes entradas a partir de los mismos datos, ¿no? Y básicamente consiste en esto, ¿no? Si nosotros hemos visto muchos gatos o muchas imágenes de algo conocido, cuando de repente ocultamos parte de la información, sabemos perfectamente que aquí va una boca, aquí va un ojo, ¿no? No nos hace falta que alguien nos haga un etiquetado previo si ya hemos visto muchos estudios antes. Bueno, de esto va el Self-Supervised Learning. Poder predecir el pasado a partir del presente, el futuro a partir del pasado reciente o parte de lo que hemos eliminado a partir del conjunto de datos que sí que tenemos completos, ¿no? Y bueno, y en esta línea está Kibim, no puedo por temas de confidencialidad pues hacer mucho disclosure de temas, pero trasladar que estamos trabajando en este ámbito, precisamente no en el dominio de la imagen, sino más en el dominio de las frecuencias, en los conocidos como espacios K, ¿no? Para poder analizar las imágenes y poder tener normalizaciones basadas en inteligencia artificial usando técnicas de self-supervised learning. Y nada más, abrimos ahora la discusión, si os parece, y daros las gracias de nuevo por haberme invitado a daros esta charla y estamos en contacto. Muchas gracias, Ángel, por toda esta presentación. Y antes de dar paso a las preguntas, sí quisiera, aprovechando que tenemos residentes, adjuntos jóvenes, nada, si puedes decirnos brevemente un mensaje al radiólogo que tiene por delante muchos años de ejercicio profesional. ¿Cómo debe acercarse al tema de la inteligencia artificial? ¿Qué se supone que deberá aprender o no? Sí, a ver, yo creo que la mejor manera de acercarse en realidad es interactuar con científicos de datos. Nosotros tenemos ahora pues muchas oportunidades ya, ¿no? Recuerdo que al principio, en 2007, empecé a trabajar en una sala de radiología con radiólogos y era una rareza, pero ahora cada vez más hay radiólogos interactuando con universidades y colaboraciones. Yo creo que es acercarse a las facultades de matemáticas, informática, telecomunicaciones y ver quién está haciendo ciencia de datos, quién está creando modelos de inteligencia artificial en Python, ¿no? Y ahí el radiólogo sin duda creo que tiene que empezar a involucrarse en lo que es ese etiquetado de datos, data curation, calidad de datos y todo ese conjunto de conceptos que son imprescindibles para la IA. Muy bien, empezamos con las preguntas. Una de Saba Pedraza.
que remarca la situación que vive actualmente la Europa con la aplicación estricta de la ley de protección de datos y que esto no facilita realmente la validación de nuevos algoritmos de inteligencia artificial. ¿Cuál sería tu consejo para poder trabajar en este escenario tan diferente del de América? Este escenario es un escenario muy burocrático, muy complejo, donde al final la mejor manera de trabajar es con acuerdos de tratamiento de datos. Y nosotros al final el acuerdo de tratamiento de datos es nuestro pan de cada día. Cuando nos acercamos ya a cualquier partner compartimos un acuerdo de tratamiento de datos porque en el fondo Europa también pone mucha limitación a lo que son datos anonimizados o pseudonimizados. Prácticamente todos los datos que manejamos son pseudonimizados, no hay anonimizaciones reales y por lo tanto para curarnos en salud lo que son los acuerdos de tratamiento de datos es lo que, aun en el caso de que alguien no hubiera anonimizado adecuadamente un paciente y quedaran datos del paciente por ahí, existiendo ese acuerdo de tratamiento de datos, todas las partes tenemos cobertura legal, ¿no? Tanto el hospital y las compañías que trabajan en el sector de procesamiento. Otra pregunta sería, dado el crecimiento exponencial de la radiología intervencionista y que empieza a haber alguna experiencia de algoritmos de inteligencia artificial aplicado a estos procedimientos, ¿cómo podríamos trabajar en este escenario? Yo creo que aquí la clave en intervencionismo es también el concepto de seamless. O sea, el radiólogo intervencionista no quiere tener los resultados de la IA fuera de su flujo de trabajo. Y en este escenario es imprescindible la alianza con grandes fabricantes de equipamiento, la alianza con compañías como Philips, Siemens, GE, que son los proveedores, ¿no? Pues de los sistemas de radiología intervencionista, de los angiógrafos y de todo el software que los acompaña. Y sin duda hay que hacer este tipo de alianzas pues, para tener, por ejemplo, simulaciones de las coronarias en tiempo real, ¿no? Que no el cálculo de la FFR pues, de manera estática, sino en tiempo real. Y este es un único ejemplo, ¿no? Pero podríamos ir a muchos otros. Muy bien. Abundando en la pregunta respecto a campos concretos, y dado que en la audiencia tenemos compañeros de medicina nuclear, ¿cuál es tu visión sobre la utilidad de la inteligencia artificial en este campo? Bueno, prácticamente la misma que en radiología. Nosotros no estamos distinguiendo ahora entre radiología y medicina nuclear. Estamos aplicándola, por ejemplo, para detectar automáticamente pues, lesiones de linfoma, para eliminar, por ejemplo, captaciones de cerebro, captaciones fisiológicas, captaciones de vejiga, zona de la inyección, ¿no? En grandes estudios de PET-TAC, por ejemplo. Este tipo de automatizaciones y análisis más sistemáticos pues es en lo que la IA está ayudando, ¿no? De entrada no lo vemos como una herramienta que nos sea capaz de informar si existe una enfermedad mínima residual, sí o no, todavía. Necesitaríamos grandes conjuntos de datos bien etiquetados y este tipo de proyectos todavía no los hemos abordado. Una cuestión que plantea el doctor Cai Vilanova. Dice, dado que estas soluciones suponen un coste adicional en la inversión de los departamentos y que en general en nuestro ámbito no suponen un incremento del coste, me imagino que del valor económico que podemos darle a nuestra exploración, esto limita claramente estas incorporaciones. ¿Cómo crees que debería abordarse la gestión de implantación de estas técnicas, evidentemente con una remuneración consecuente? Es una pregunta muy buena y saludo a Kai desde aquí. A ver, en realidad es verdad que estamos viendo que la radiología no tiene recursos a día de hoy en los hospitales. Cuando lo comparamos con la capacidad de los clínicos quizá al tener esa interacción con la industria farmacéutica tienen acceso a bolsas más de investigación, de ensayos clínicos que pueden financiar este tipo de proyectos. Nosotros ahora mismo tenemos 3 entradas en los hospitales principalmente. Una es entrar en aquellos hospitales que tengan bolsas de investigación, donde los radiólogos han podido desarrollar algunos ensayos clínicos o proyectos que les hayan permitido tener en el instituto unos fondos y cubrir el producto con esos fondos de investigación, creando un proyecto, sí, pero al final lo que queremos es que el software pues, esté en uso. Luego también son los concursos públicos. Tenemos
tenemos la posibilidad de organizar concursos y hay algunos fondos destinados a ello. También entramos muy de la mano de la industria tecnológica, por ejemplo, cuando hay un gran concurso para resonancias, tags o equipamientos de medicina nuclear, como mejora se puede exigir que entre ese software, ¿no? Y esto ya lo estamos haciendo con algún fabricante en España, donde vamos de la mano para ese equipamiento, incorporando Kibin, por ejemplo, o cualquier competidor como herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Y luego también no hay que dejar de ver a los clínicos. Muchas veces, aún radiología deseando un software, si no se dispone de ese fondo, se puede hablar con el especialista en concreto, que igual, pues por ejemplo, en el sector del laburo, ¿no? ¿Tenéis en urología algún interés en que metamos esta herramienta y que acelere y mejore la manera en la que atendemos a los pacientes, ¿no? Y muy probablemente pues esos clínicos arrimen el hombro en esos casos, porque a la industria farmacéutica y también de los dispositivos de biopsia poco les cuesta dejar 20.000, 30.000, 15.000 euros para la adquisición de una suscripción a un software, ¿no? Una pregunta del doctor Víctor Pineda. Dice, ¿cuáles consideras que son las principales barreras en la integración de las herramientas de inteligencia artificial en la práctica habitual? ¿Por qué no se están introduciendo con más? A ver, yo creo que las principales barreras es que hay un problema de identificación de valor, es decir, dónde en el flujo clínico ponemos esto. Si pongo la herramienta, ¿cómo la utilizo? Porque al final el radiólogo no quiere salir del PACS y no debe salir del PACS. No es que queramos que el radiólogo se mueva a usar otros softwares. Creo que la principal barrera es la integración. El cómo conseguimos que las startups estemos de manera natural integradas en el PACS, ¿no? Y por eso nosotros decidimos desarrollar una herramienta que a veces lo decimos en el equipo que parece contrario, ¿no? Pero hemos desarrollado una herramienta que no queremos que sea usada por el radiólogo. No queremos que el radiólogo esté haciendo clics y tocando cosas, sino que queremos que los resultados vayan de manera natural al PACS para que solo tenga que utilizarlos, ¿no? Y por supuesto, si quiere corregirlo, que puede, entre y lo corrija, ¿no? Pero pensamos que la barrera principal es la integración de sistemas y la informática, porque la tecnología está ahí. Muy bien. Una pregunta del doctor Antonio Rubió, que es el responsable de la unidad de medicina nuclear de nuestro centro. ¿Crees que pronto se podrán desarrollar algoritmos de inteligencia artificial para detección de lesiones captantes y cálculo automático de valores de cuantificación como el SUF en el PTC? Sí, nosotros estamos trabajando en un proyecto de este estilo para hacer lo que es detección automática de lesiones captantes, cálculo de submáximo, metabolic tumor volume, glicólisis tumoral total y también heterogeneidad metabólica, que a día de hoy son pues, un poco hallmarks importantes en la lectura cuantitativa del PET-TAG, ¿no? Pero es verdad que allí hacen falta datos, colaboraciones y un poco tiendo la mano también a esa colaboración, porque esto es cuestión de todos, ¿no? Que tengamos herramientas que tengan esas capacidades. Pues muchas gracias, Ángel, por tu excelente presentación, por la respuesta a todas nuestras cuestiones. Y ahora paso la palabra a Salva Pedraza para que haga la conclusión final. Sí, muchas gracias, Albert, por tu moderación y gracias, Ángel, por todo lo que nos has enseñado. Yo creo que hemos aprendido muchas cosas. Nos has dicho, a ver, la inteligencia artificial está aquí, tenemos problemas, hay heterogeneidad entre los diferentes centros, pero estamos trabajando. Los clínicos sí o sí van a querer, por ejemplo, el RECIS, no solo en los ensayos, sino en el día a día. El COVID nos ha retrasado un año. Todos los intentos iniciales para que, digamos, haga el informe realmente no han sido exitosos y tenemos que cambiar. Tenemos que darnos cuenta que la inteligencia artificial lo que nos tiene que es ayudar a los radiólogos y médicos nucleares, que tenemos que convertirnos en expertos de datos, que tenemos que hacer acuerdos de tratamiento de estos datos, que tenemos que mejorar los repositorios de datos etiquetando adecuadamente, que tenemos que ver la inteligencia artificial como si fueran los fármacos, lo mismo, y ser transparente para que la población lo conozca. Y después que tenemos que ser estratégicos y trabajar en equipo con los clínicos para implementar y dar a nuestros pacientes estos nuevos algoritmos. Por lo tanto, Ángel, muchas gracias por todo lo que nos has enseñado. Intentaremos ir mejorando poco a poco.
Muy bien, gracias a todos vosotros por la oportunidad y un saludo a todos los amigos que están aquí de asistentes, que veo a muchos. Perfecto. Sin más, os comento, mañana volvemos con José Ángel Jiménez La Santa del Hospital de Canruti, que nos hablará de eco con contraste para preparar el trasplante hepático y renal. Gracias a todos. Hasta mañana. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.